Hola a todos, mi nombre es Esli Manuel Fuentes García. Curso el primer semestre de la materia de electrónica en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. Mi número de matrícula es 5626. Este video es sobre la materia de computación, impartida por el ingeniero Juan Manuel Guerra Guerra. Bienvenidos. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial sobre los componentes de una computadora. Antes de mencionar los componentes, deberíamos de definir qué es una computadora u ordenador. La computadora u ordenador es una máquina que permite procesar y acumular datos. Se compone de dos partes fundamentales, que son el hardware y el software. El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los elementos físicos que la componen. El software es todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. En esta ocasión hablaremos del hardware principal de una computadora. Disco duro HDD, Hard Disk Drive. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borrarán cuando se apague la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. Se compone de un disco, de un eje, un cabezal, un brazo de actuador, el eje del actuador, un conector IDE, un jumper y un conector de energía. Disco duro SSD Solid State Drive, conocida como unidad de estado sólido o disco de estado sólido. Una SSD es una opción de almacenamiento de datos que funciona sin partes móviles. Está cada vez más presente en los sistemas de almacenamiento. Los usos de un disco duro sólido en un servidor de almacenamiento son variados. Normalmente se suelen enfocar su uso en aumentar la velocidad de transferencia de datos, ya que el sistema de almacenamiento guarda los datos en chips. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimiento como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 terabytes. Memoria RAM. Es la memoria principal de la computadora, donde se residen programas y datos, sobre la que se puede efectuar operaciones de lectura y escritura. Es a donde se va y se ejecuta la mayor parte del software, el propio del sistema operativo, el software de las aplicaciones y otros programas semejantes. Procesador. Es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre. Procesa todo lo que ocurre en la computadora y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le den a la misma. Tarjeta madre o motherboard. Es la placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil, o algún dispositivo. Sus funciones son varias y todas importantes y fundamentales para conseguir el funcionamiento correcto y óptimo de cualquier ordenador. En concreto, en estas dichas tareas se encontrarían la comunicación de datos, el control, el monitoreo, la administración o la gestión de la energía eléctrica, así como la distribución de la misma por todo el computador, la conexión física de los diversos componentes del citado y, por supuesto, la temporización y la sincronización. Fuente de poder. Una fuente de poder, también conocida como fuente de alimentación, es un componente electrónico que se encarga de abastecer de electricidad al computador. En un sentido estricto, el nombre más adecuado es el de transformador, porque transforma la corriente alterna en corriente directa y baja el voltaje de los voltios, que es el necesario para la computadora y sus componentes. Monitor. Un monitor es un equipo electrónico que funciona como dispositivo de salida,
en ordenadores, siendo el responsable de mostrar de forma gráfica todas las imágenes, textos que se generan en la computadora. Los monitores también se conocen como pantallas, más allá de funcionar de manera similar a como lo hacen una simple pantalla de video convencional. Estos son el medio por el cual un usuario interactúa con la interfaz de la computadora. Mouse. En informática se denomina mouse, ratón, apuntador o puntero a un dispositivo periférico de entrada de uso manual, diseñado para facilitar la interacción del usuario con la interfaz del entorno gráfico de nuestro sistema informático. Hoy en día es un accesorio popular tradicional de la computación. El mouse funciona captando a través de diversos mecanismos el movimiento que el usuario le imprime al desplazarlo con su mano y lo traduce en la pantalla a través de la posición de un cursor o puntero, usualmente en forma de flecha o de mano. Teclado. En informática, un teclado es un dispositivo de entrada en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de puntadas o márgenes para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora. Sirve para introducir letras, símbolos o números a comandos que activan algún tipo de programa o de una determinada acción. Tarjeta de video. Una tarjeta de video se conecta a la placa base de un sistema informático y genera imágenes de salida para mostrar. Las tarjetas de video también se conocen como tarjeta gráfica. Las tarjetas de video incluyen una unidad de procesamiento, memoria, un mecanismo de enfriamiento y una conexión a un dispositivo de visualización. Se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, un monitor, televisor o proyector. Tarjeta de audio. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es un dispositivo de hardware que permite la entrada o salida de la información en forma de sonido, bajo el control de un programa informático llamado controlador. Se usa para realizar contenidos multimedia como videos, sonidos, juegos y animaciones. A esta se puede conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos, etc. Carcasa. En informática, la caja carcasa, chasis, gabinete o torre computadora es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos como la unidad central de procesamiento CPU, la memoria de acceso aleatorio RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento, disquera, unidad de disco rígido, unidad de disco óptico, lectora o grabadora de CD, DVD o Blu-ray. Cooler. Ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general, el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los coolers. También puede cumplir una función de limpieza, dado que puede retirar el aire sucio con pelusas del interior del dispositivo. BIOS. BIOS es la abreviatura de Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Es un software que funciona desde un chip incorporado en la placa base de la computadora y desde el que se activan todas sus funciones. La BIOS es lo primero que se ejecuta al encender un ordenador, una tablet, un smartphone o cualquier otro tipo de aparato electrónico. Regulador de voltaje. Un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variación de voltaje. Un regulador de voltaje es capaz de recibir un voltaje de entrada variable y buscar proveer un voltaje de salida apropiado para el funcionamiento correcto de los equipos conectados como con carga de salida del mismo.
Estos fueron algunos de los componentes necesarios para el funcionamiento de una computadora. En lo personal, a mi propia computadora agregaría componentes de mejor calidad y desempeño, como puede ser más memoria RAM, una unidad SSD de mayor capacidad, un procesador de nueva generación, un sistema de enfriamiento mejorado. Ya que me gustan los videojuegos, agregaría una tarjeta de video con mayor capacidad para tener una mejor calidad de gráficas y una imagen con mejor fluidez. Pues esto es todo por hoy. Espero y les haya servido este tutorial. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias.